ministra Patricia Bullrich salió ayer de manera sorpresiva a recorrer la ciudad, lo hizo en el barrio de Recoleta, también con duros cuestionamientos al gobierno de Jorge Macri en la ciudad. Dijo que la motosierra no estaba afilada, que el tema impositivo era muy relevante porque si la ciudad o las provincias no hacían recortes de impuestos, de nada servía que lo hicieran a nivel nacional porque el costo país seguía siendo muy alto. Y hoy, si algo le faltaba a todo esto, habló Mauricio Macri. Acaba de hacerlo. ¿En dónde? En Córdoba, en la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba, con duros cuestionamientos al gobierno del presidente Milei. ¿En dónde? En el punto más doloroso para el gobierno, en la columna vertebral de la gestión de Milei, que es el tema económico, porque Macri, por un lado, criticó al entorno presidencial, otra vez fue sobre el nombre de Santiago Caputo y todas las áreas que maneja relevantes del gobierno, el asesor presidencial, recordó las conversaciones que él tuvo en aquellos comienzos del gobierno del presidente Milei con él, en donde ambos hablaban de un proyecto de país. Y Macri dijo que ese proyecto de país ya no existe para el presidente Milei porque lo que el presidente Milei tiene es un proyecto de poder. Y además, lo que dijo Macri en relación al gobierno del presidente Milei es que el PRO fue prácticamente el que salvó, el que le permitió al presidente Milei no caer al abismo. Y que había una especie de, bueno, no reconocimiento de este papel tan relevante que tuvo el PRO. Pero les decía, la declaración más fuerte, la más dura, porque le pega en la línea de flotación al presidente Milei, que es su programa económico. Aislado. Y sobre todo no es un hecho aislado cuando uno piensa qué es lo que uno está buscando. Lo que uno está buscando como bien final, que engloba todo, es recuperar la confianza. Porque eso es lo que moviliza una sociedad. Sí. Bueno, estamos con el diputado Martín Tetaz. Es un buen día para hablar con Tetaz. Gracias, Martín, por estar acá. Buenas tardes. Por varias cuestiones, ¿no? Un poquito de política, pero también mucho de economía. Yo empezaría por esto y después vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en materia cambiaria, el tema del fondo y los anuncios que ha hecho el gobierno. Pero este tema de Macri me parece interesante porque él no dice la institucionalidad podría afectar la economía. Dice, ya está afectando el programa económico, ¿no? Absolutamente. Mira, para darte dos datos. El número uno, a esta altura del año, el gobierno de Mauricio Macri tenía 350 puntos de riesgo país, la mitad de la que tiene Milei, y había recibido en el primer año de su gestión el doble de inversión extranjera directa. Y eso tiene dos nombres, un nombre y un apellido. El nombre es que tendría que haber habido un presupuesto a esta altura del campeonato aprobado por el Congreso para mostrar que independientemente de si le va bien o mal en las elecciones a Milei, en las elecciones de medio término, el rumbo de la consolidación de la estabilidad fiscal está consensuado y acordado por la política. Y tendría que haber un Banco Central independiente a esta altura del campeonato, sin cepo y con independencia del Banco Central, para mostrar también otra vez que el rumbo de la consolidación ahora monetaria no depende del que le vaya bien o mal al presidente en la próxima elección. Un poco la inestabilidad la trae entonces el propio gobierno por no querer tener su marco de estabilidad institucional un poco más claro. Y decime, si tuvieras vos que dar alguna perspectiva de qué está pasando en materia cambiaria, ¿por qué tanto nerviosismo? ¿Qué sucede en los mercados? Porque si le creen o no cuando el ministro Caputo dice ya están cerrados los 20.000 millones con el fondo. Porque el propio fondo, el propio gobierno ahí se disparó en el pie, ¿no? Los primeros sorprendidos eran los diputados de La Libertad Avanza cuando el presidente el 1 de marzo en el Congreso anunció que iba a mandar el acuerdo con el fondo para que fuera tratado. No lo esperaba nadie. Entonces todo el mundo dijo, bueno, si tratan el acuerdo con el fondo es porque va a haber una salida del cepo antes de lo que estamos esperando, todo el mundo lo esperaba para después de octubre. Va a ser ahora, es inminente, y cuando es inminente la salida del cepo, automáticamente lo que empezó a ocurrir es un proceso de especulación, de aceleración de la demanda de importaciones, de freno de la liquidación de exportaciones, de salida de depósitos, se empieza a caer la demanda de dinero, se acelera la inflación, los datos de inflación de las primeras semanas del mes de marzo no son buenos. Entonces ese es el resultado del propio gobierno anunciando el 1 de marzo la vuelta al Fondo Monetario Internacional con este acuerdo, y en segundo lugar la propia inestabilidad de los
anuncios, porque el presidente anuncia el 1 de marzo que va a venir al Congreso con un proyecto para ir al fondo, pero 7 días después dice que en realidad no es un proyecto, que en realidad es un decreto. Viene el decreto y tampoco es transparente el decreto porque no dice ni el monto, ni las condiciones, ni nada. Ellos dicen que hay confidencialidad en muchas de estas cláusulas, ¿no? No, pero una cosa es la cláusula, por supuesto, la cláusula de salida del cepo, o para decirlo en criollo y que lo entienda la gente, te va a dar 20.000 millones de dólares o X cantidad de dólares el Fondo Monetario, no te va a permitir que vos los rifes. Entonces lo que te va a poner es una regla en qué circunstancias, a qué tipo de cambio lo podés gastar, en qué circunstancias podés intervenir en el mercado cambiario. Eso es natural que el gobierno no lo comparta, eso en ningún programa con el fondo se va a anticipar, porque eso generaría una profecía autocumplida. Por poner un ejemplo, supongamos que el fondo dijera que podés intervenir si el dólar se te va arriba de 1.500, eso automáticamente pondría el dólar en 1.500. Entonces eso no se puede compartir. Pero lo que la Ley de Administración Financiera en su artículo 60 nos pide a los diputados, es decir, que nosotros para aprobar una operación de crédito público tenemos que conocer el monto de la operación, mínimamente. El monto, la tasa a la cual se está haciendo la operación, todo eso no estaba en el decreto. 20.000. Pero ahora, claro. Claro, ahora dicen que son 20.000 y hoy, bueno, a través de una conversación entre Caputo y Cristalina Georgieva hubo como un pedido también para que el fondo deje entrever que esa sería efectivamente la cifra. Ahora, lo que pero no vos se fíjate sabe... que son todas idas y vueltas. O sea, sí. esto después de que se empiezan a caer los depósitos, se cae la demanda de dinero, se empiezan a acelerar los precios, acelera un poco el dólar, entonces el gobierno aclara que van a ser 20.000. Es decir, esto no debió haber sido mejor al principio y nos hubiera ahorrado toda esta inestabilidad estos días seguramente, ¿no? Ahora, ¿la inestabilidad es solo propio de esta situación con el fondo o hay otra cosa que esté mirando el mercado? No, absolutamente. Políticas. Lo que pasa es que no, absolutamente. Es el propio... Hay un momento en el cual el gobierno tiene que salir del cepo porque el esquema cambiario se torna insostenible y el Fondo Monetario no te va a dar plata para que vos sostengas el cepo. ¿Pero vos crees que podría salir del cepo antes de la elección? Bueno, claro, obvio, con el acuerdo con el fondo, si el ¿Vos fondo... crees que sí? Sí, absolutamente. Ahora ¿Y la sí. salida del cepo no implica un cambio en el régimen cambiario? Claro, exacto. Bueno, pero ahí hay un problema porque el ancla cambiaria es lo que al gobierno le permite tener controlada la inflación, que es la herramienta electoral más importante que tiene. Pero la propia inestabilidad generada estos días le ha disparado la inflación. Cuando se conozca el dato de inflación de marzo, alimentos y bebidas que miden las consultoras, que miden alta frecuencia, o sea, toda la semana está mostrando alimentos y bebidas corriendo por arriba del 3%. El dato de inflación núcleo del mes pasado ya daba mal. Por suerte para el gobierno los datos estacionales le permitieron redondear un 2,7, pero cuando uno miraba la inflación núcleo daba mal. La inflación de este mes de marzo va a dar mal de vuelta. Entonces ya tiene un problema con la inflación el gobierno. Obviamente la aceleración de la decisión de que iba a mandar el proyecto al Congreso y que estaba discutiendo con el fondo, lo obliga al gobierno a acelerar, tiene que salir del cepo. La mejor manera de despejar una incertidumbre cambiaria es justamente tomando la decisión de terminar el acuerdo con el cepo y terminar el acuerdo con el fondo y salir del cepo. Ahora, salir del cepo, te lo pregunto como economista profesional, ¿no? Más allá de tu calidad de diputado o del partido político que integres. ¿La salida del cepo implica necesariamente un cambio en el tipo de cambio o una devaluación o una palabra que viste el gobierno no quiere? Vamos a decirlo... Porque ayer viste que el presidente dijo no va a haber devaluación, el tema cambiario es irrelevante. Vamos a poner estos términos. El tipo de cambio es el precio que muestra cuán competitiva es tu economía respecto a las del resto del mundo. Si el gobierno transmite la señal de que está comprometido y va a fondo con una reforma sindical en la Argentina, si transmite la señal de que está comprometido y va a fondo con una baja de los impuestos a la producción, si transmite la señal de que va a ser un programa de infraestructura ambicioso en la Argentina, o sea, todas señales de que va a aumentar la productividad de la economía argentina, el tipo de cambio podría inclusive ir para abajo. Ahora, si transmite todas las señales distintas, si se junta con los gordos de la CGT y acuerda, con tal de aflojarle un poco el ritmo al paro anunciado, si frena las reformas en materia de impuestos, si anuncia que no va a hacer ninguna obra de infraestructura, entonces la realidad es la economía va a seguir teniendo el nivel de productividad que tiene, no va a mejorar en términos de productividad, por lo tanto el tipo de cambio de equilibrio no es 1100, obviamente. ¿Y cuál sería el tipo de cambio de Nadie equilibrio? lo sabe porque la particularidad que tiene la salida del cepo es que también hace
hace atractivo el valor de un dólar un poco más alto para la oferta. Entonces, no es solamente la demanda, también juega la oferta y veremos. Pero es razonable pensar que puede estar en torno del dólar paralelo, en torno de lo que es hoy 1.300. Podría ser, eso es razonable pensarlo hoy, aunque el paralelo también está intervenido. Pero como tenerlo como referencia, uno... Débora, acá el problema es que el precio del dólar, que es uno de los más importantes de la economía, está siendo fijado por un burócrata, lo cual es la paradoja de un gobierno liberal, pero es así. Entonces, cuando vos te preguntan, ¿y cuál sería este precio si se mueve el mercado libremente? La respuesta correcta, como economista profesional, es no tengo la menor idea, no lo sé. No lo sabe nadie cuál es el precio, pero uno puede estimar en función de sustitutos de ese dólar libre. Bueno, el sustituto puede ser hoy el dólar MEP, lo más parecido. ¿Cuánto vale eso? 1.320, 1.330. Bueno, más o menos por ahí podría estar hoy un dólar de equilibrio. Puede ser como una referencia. Bueno, y después está todo el tema político, en donde el gobierno también encuentra cierta justificación a esta tensión que estamos viviendo en esta última semana en los mercados, poniendo al kirchnerismo en el foco o en el centro de la escena, ¿no? A Cristina Kirchner, pero le hacen un favor también, me parece, al presidente Milei, dándole a esta teoría cierto viso de realidad con la reaparición de personajes como, por ejemplo, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Sí, Martín Guzmán es el que ahora quiere dar clases de economía y, bueno, dar una perspectiva de cómo está viendo él el gobierno del presidente Milei. La verdad que una tremenda pena para la Argentina hacia dónde estamos yendo. Otra vez a lo mismo, otra vez a aumentar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y uno se pregunta ¿para qué? ¿No? Los países que están bien no van al Fondo Monetario Internacional. No hay un solo país, busquémoslos, que estén bien, que estén con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya lo había dicho Milei en su momento. Ir al Fondo Monetario Internacional revela un fracaso. Bueno, Guzmán habla de fracaso, ahora lo quiero escuchar a Tetaz, pero si algo faltaba no era solamente que hablara Guzmán, sino que hablara Amado Boudou, sí, el condenado, condena ratificada ya por la Corte, no hay ninguna instancia de apelación para Amado Boudou, que además tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero bueno, el poder de la palabra no se lo ha quitado nadie. La devaluación que va a llegar y que va a ser una tragedia. Va a ser una tragedia para los ingresos de los argentinos, pero es la consecuencia de las malas políticas del gobierno, no es que la devaluación pasa porque la naturaleza dice que hay que devaluar. Bueno, esto lo ayuda un poco al gobierno, ¿no? Que te critique Guzmán o Boudou, vos decís, bueno. Pero al mismo tiempo, volvemos a lo que dijo Macri al comienzo del programa, ¿no? Es decir, que la política tenga este peso hoy en la economía es una consecuencia de las decisiones del propio gobierno. El gobierno elige por razones políticas, para rivalizar con el kirchnerismo y para generar este enfrentamiento, sobre todo muy funcional en la provincia de Buenos Aires, si es que Cristina es candidata, el gobierno elige esta polarización y ponerle el hecho de que no haya un presupuesto aprobado por el Congreso y que no haya un Banco Central independiente. Si lo hubiera, la elección sería irrelevante. El éxito en realidad en términos de estabilización para la Argentina, para este gobierno y para cualquiera, sería que la próxima elección sea irrelevante en materia económica, como lo es la elección de medio término en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay. Digamos, no pasa nada, nadie está pensando que el dólar se va a disparar en Brasil o en Uruguay o en Chile porque Boric le vaya mejor o peor en la elección de medio término, o a Yamandú le vaya mejor o peor en el medio término, o a Lula le vaya mejor o peor en la elección de legisladores. Entonces, eso es lo que necesitaríamos lograr. El resultado que está ocurriendo, esta inestabilidad, bueno, es la consecuencia del gobierno. ¿Le garpa electoralmente? Sí, le va a garpar electoralmente, le va a garpar políticamente a expensas de mayor inestabilidad en lo económico. Y lo último, para cerrar, Martín, vos decías que la inestabilidad cambiar o la tensión cambiar la asociabas estrictamente con el proceso, digamos, que estamos atravesando del acuerdo con el fondo, que hasta mediados de abril por lo menos no tendremos un moño puesto ahí. Cuando eso pase, entonces, ¿debería todo esto volver a un cauce más tranquilo? Sí. Es más, cuando la economía logre salir del cepo, lo que va a tener es un proceso de fuerte crecimiento, porque va a empezar a recibir inversiones, porque además la propia tasa de inversión interna de la economía también se va a disparar en la medida que los precios sean estables y haya un sendero de tipo de cambio razonable hacia adelante, entonces, y previsible. Entonces eso no estoy seguro que va a ser muy beneficioso para la Argentina finalmente salir del cepo y tener un tipo de cambio que refleje el precio de lo que efectivamente muestra la competitividad que tiene la economía, sí, absolutamente. Gracias, Martín. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, Martín Tetaz, con nosotros. Bueno, les decíamos que estamos trabajando desde muy temprano en la provincia de Santa Fe. Está